Prepárense, porque hoy nos sumergimos en el oscuro mundo de El juego del calamar. Ah, sí. Vamos a diseccionar a un personaje misterioso, Ajá. Tom Noel, Interesante. que recordarán como la guardia enmascarada. Su historia va mucho más allá. Claro, lo fascinante es que su pasado está ligado a los juegos. Sí. No es solo una participante, Ah. es una sobreviviente, una desertora norcoreana con una misión Interesante. y posiblemente una pieza clave en un plan mucho mayor. Un enigma total. ¿Cómo una desertora norcoreana termina como guardia de los juegos? Su viaje desde Corea del Norte es desgarrador. Imagínese el coraje para desertar, Claro. cargando un bebé recién nacido. Wow. Noel tuvo que tomar decisiones extremas. ¿Cómo cuáles? Eliminar a su oficial superior, Fuerte. evadir la captura y dejar atrás a su hija. Impulsada por una necesidad enorme. Sabemos qué pasó con su hija. Ese es uno de los grandes misterios que rodean a Noel. Sabemos que su motivación para participar es ganar dinero para encontrarla. Ya. Sugiere que puede tener un plan o contactos para su búsqueda. Tenemos una desertora norcoreana, Y, una hija desaparecida ajá, y un juego mortal. ¿Qué pasó después de escapar a Corea del Sur? buena pregunta. Mm, No entró directamente a los juegos. Ah. Hay una brecha de 7 años. Interesante. Durante ese tiempo llevó una vida discreta en Corea del Sur. ¿A qué se dedicaba? Trabajó como artista disfrazada en un parque de diversiones, Mm, mezclándose entre la multitud como un fantasma. De soldado a artista disfrazada es un cambio radical, buscando pasar desapercibida. Es una teoría interesante. La describen como callada, casi silenciosa, Ya, rara vez interactuaba, entiendo. pero hay un momento crucial en el parque que la conecta con otro jugador, ¿Con quién? Park Young-seko. El padre con la hija enferma. ¿Qué tipo de conexión? Parece un encuentro casual. Ajá. Noel, vestida de conejo, le dio una paleta a la hija de Park Young-seko. Más tarde, Nayeon notó cicatrices en el brazo de Noel, insinuando un pasado duro. Mientras intenta ocultar su pasado, la persigue. ¿Sabemos si este encuentro fue antes o después de la invitación a los juegos? Ese detalle no está claro. Ya. Sabemos que Noel vivía en su coche, y un oficial le encontró durmiendo allí. Un oficial. Sí, ese mismo día alguien le entregó la invitación a los juegos. Intrigante. Podría ser el enlace para reclutarla. Es una posibilidad. No vemos el rostro de quien entrega la tarjeta. Claro. Pero se insinúa que las autoridades o alguien relacionado la conocían Ya veo. y la estaban rastreando. Las piezas encajan un benefactor misterioso, Sí. posible conexión con la policía y una ex soldado convertida en artista. Acepta la invitación. Si renuncia a su trabajo en el parque, corta lazos con su vida en Corea del Sur. Y luego, Lo sorprendente es que antes de ir a los juegos, ve a Nayeon. la hija de Park. Sí, siendo llevada al hospital en ambulancia. Un momento impactante para ella, considerando su propia experiencia como madre. Absolutamente Noel incluso visita a Nayeon en el hospital. Vaya, La toma de la mano mientras está inconsciente. qué fuerte. Es una interacción breve pero significativa que muestra su compasión Ya. y quizás presagia sus acciones en los juegos. Interesante. Sí. Bueno, continuemos con esta historia. Claro. Y así Noel se mete de lleno en la espiral de violencia de los juegos. En el primer juego, luz roja, luz verde, ya enmascarada y uniformada, reconoce a Park Young-suk entre los jugadores. Un golpe duro, ¿no? Ver a ese hombre conectado a la niña enferma que acaba de visitar enfrentando una posible ejecución. Exacto. Ahí emerge su conflicto interno. Por fuera es una guardia implacable que hace cumplir las reglas, pero algo no encaja. Esta dualidad es fascinante. ¿Cómo se manifiesta ese conflicto en sus acciones? Durante la masacre del primer juego, algunos jugadores son dejados heridos a propósito mantenidos con vida para una operación clandestina de extracción de órganos. Noel es testigo de esto y decide tomar cartas en el asunto. Se rebela contra el sistema. Empieza a eliminar a los jugadores heridos ofreciéndoles una muerte rápida y misericordiosa. Esto, por supuesto, no les sienta bien a los guardias implicados en el tráfico de órganos. Corrupción dentro de la organización de los juegos. Eso añade otra capa de complejidad. Sin duda, nos muestra que no se trata solo de supervivencia o de ganar dinero, hay fuerzas oscuras en juego. Noel, al desafiarlas, se convierte en un objetivo. Se está moviendo en un terreno peligroso. Intentando pasar desapercibida mientras desbarata esta operación, revela en algún momento por qué lo hace. Tiene un tenso encuentro con el líder, el enmascarado jefe de los juegos. Él le advierte que no interfiera haciendo referencia a sus 7 años juntos. 7 años.
Significa que ha estado involucrada con los juegos desde su deserción. Esa es una de las grandes incógnitas. Sugiere que pudo haber sido reclutada mucho antes, tal vez incluso justo después de llegar a Corea del Sur. Este dato cambia todo. Si ha estado trabajando con ellos, ¿por qué ahora desobedece? ¿Cuál es su objetivo final? No se menciona explícitamente, pero podemos obtener algunas pistas a través de sus acciones. Noel continúa protegiendo a Park Yoon-seok, asegurándose de que sobreviva. Es pura compasión por él y por su hija. Es posible, pero podría haber algo más. Recordemos que su meta principal es encontrar a su propia hija. Quizás ve una oportunidad para usar su posición dentro de los juegos para obtener información o recursos. Una jugadora estratégica que utiliza los juegos para sus propios fines. Mencionaste antes que Noel estaba en contacto con Seongain, el ganador de la primera temporada. ¿Cómo encaja eso? Así es. Después de los juegos, Noel contacta tanto con Giron como con Park Yoon-seok. Se da a entender que están trabajando juntos, pero los detalles se mantienen en secreto. Una alianza forjada en las cenizas de esa masacre. ¿Qué estarán planeando? Intentarán exponer los juegos, desmantelar la organización. Aún no lo sabemos con certeza, pero esto prepara el terreno para un futuro explosivo. Antes de avanzar, hay algo que me intriga: la conexión de Noel con Kang Sae-byok, la valquiria de la primera temporada. Mismo apellido, ambas desertoras norcoreanas. ¿Coincidencia? Esa es una teoría muy popular entre los fans. Algunos creen que podrían ser parientes, quizás hermanas. Sus nombres Aebeok y Noel se traducen como amanecer y atardecer, un paralelismo que alimenta las especulaciones. Amanecer y atardecer, dos caras de la misma moneda, ambas luchando por sobrevivir en un mundo que las ha puesto en una situación terrible. Añade una capa de tragedia a la historia de Noel si perdió a una hermana en sus juegos solo para encontrarse atrapada años después. Sin duda una posibilidad desgarradora, pero es importante recordar que hasta ahora no hay pruebas concretas. Todo se basa en especulaciones e interpretaciones, lo que lo hace aún más fascinante. Recapitulando, tenemos una desertora norcoreana, una hija desaparecida, alianzas secretas, una posible conexión con otro personaje querido por los fans y una misteriosa brecha de 7 años en su línea de tiempo. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Aquí es donde entras tú como espectador. Hemos expuesto los hechos, explorado las posibilidades, pero en última instancia depende de ti decidir qué significa todo esto. Me gusta esa idea. Dejar un final abierto. Dar a nuestros oyentes algo en qué pensar. Pero antes de que se lancen a sus propias teorías, analicemos un poco más a fondo la figura de Kang Noel. ¿Qué nos dice su historia sobre ella como personaje? Tenemos a esta mujer que ha sobrevivido horrores primero en Corea del Norte y luego en los juegos. ¿Cómo ha moldeado todo eso su carácter? Lo que me parece admirable de Noel es que, a pesar de su pasado brutal y la situación límite, nunca pierde de vista su humanidad. Es una sobreviviente, una guerrera impulsada por un amor maternal. No es solo una asesina a sangre fría como podían ser algunos de los guardias. Arriesga todo para proteger a Park Yoon-seok e incluso muestra compasión por los jugadores heridos. Exacto. Noel se mueve en una escala de grises, desafiando nuestras ideas sobre el bien y el mal dentro de un sistema que parece diseñado para despojarnos de toda moral. Esa complejidad moral es lo que la hace tan atractiva. Es una paradoja andante. Una exsoldado obligada a volver a matar una observadora silenciosa que toma medidas decisivas. Como si estuviera en guerra consigo misma. Y esa lucha interna nos lleva a preguntarnos, ¿es Kang Noel un peón o una jugadora en este juego mortal? Esa es la pregunta del millón. ¿Está siendo manipulada por la organización o tiene su propia agenda? Vemos destellos de rebeldía, de alianzas que forja, de cómo opera fuera de las reglas establecidas. Todo apunta a que no se limita a seguir el guión. Pero entonces, ¿cuál es su objetivo final? ¿Simplemente reunirse con su hija o aspira a algo más grande, a lo más revolucionario? Esa es la belleza de esta inversión profunda. No tenemos todas las respuestas. Nos quedamos con más preguntas que al principio, lo cual en cierto modo es aún más emocionante. Totalmente de acuerdo. Es como una caja de rompecabezas con capas y capas de intriga. ¿Con qué idea principal te gustaría que se quedaran nuestros oyentes? Creo que la historia de Kang Noel es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras podemos encontrar formas de resistir, de luchar por lo que creemos y de aferrarnos a la esperanza. Un mensaje poderoso, sobre todo teniendo en cuenta el mundo que presenta el juego del calamar. Un mundo donde la supervivencia a menudo tiene un precio terrible. Y nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué harías tú si estuvieras en la piel de Kang Noel, enfrentado a decisiones imposibles, impulsado por un propósito inquebrantable? ¿Hasta dónde llegarías para lograr tus objetivos? Una pregunta que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar nuestros propios límites morales. Y con esa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inversión en el mundo de Kang Noel. Así es, pero la conversación no termina aquí. Los invitamos a compartir sus propias teorías, interpretaciones y preguntas. Tal vez las respuestas se revelen en la tercera temporada.
Hasta entonces, mantengan sus mentes agudas y sus ojos bien abiertos. El juego está lejos de terminar.